Hola amigas y amigos, bienvenidos, espero que todo vaya muy bien. Bueno, yo soy Jesús y me gustaría en este vídeo seguir hablando de las cartas de Cristo. Hoy me gustaría hablaros de la tercera carta de Cristo. Bueno, como os dije en algún vídeo anterior, las cartas de Cristo son una serie de cartas que fueron canalizadas hace algunos años por una persona anónima que identificó esa voz interior que le iba dictando las cartas con Jesús de Nazaret. Bueno, son una serie de cartas traducidas por Valery Melfi. Y como os decía, hoy quiero hablaros de la tercera carta de Cristo. Jesús nos señala que debemos apartarnos de viejos dogmas. Jesús nos señala que debemos apartarnos de viejos dogmas y creencias excluyentes, y otros tipos de adoctrinamiento, dogmas, creencias excluyentes y otros tipos de adoctrinamientos que nos impiden ser receptivos ante el conocimiento de la verdad de nuestra existencia. Hay una serie de dogmas, de doctrinas, que están basadas en la percepción humana, no en la inspiración divina, por decirlo así, ¿no? Y desgraciadamente todos esos dogmas, todas esas doctrinas, todas esas percepciones limitadas son las que imperan en el común de las religiones, ¿no? Por lo tanto, no pueden enriquecerse limitándose con esos elementos, ¿no? Dios no te puede salvar, pues es el hombre quien, al negar a Dios, es decir, la divinidad en sí mismo, es el hombre quien, al negar a Dios, es decir, la divinidad en sí mismo, se manifiesta en una identidad falsa que desemboca en la muerte. Es una invención nuestra. Esta vida aparente es la ilusión del tiempo y es la ilusión del espacio, ¿no? Como otras veces hemos dicho, ¿no? El tiempo y el espacio son una ilusión, y de hecho en la propia apariencia, en la propia realidad aparente física, material, se evidencia, ¿no? Porque si nos apartamos unos cuantos de miles de años luz de la Tierra, ya el tiempo, la realidad del tiempo allí es distinta, ¿no? La realidad del espacio es también diferente. La materia no es tal como nuestros sentidos nos informan, como nos dicen todos los físicos, ¿no? Nosotros la interpretamos de una manera, nuestros sentidos que significan aprendidos del pasado. Sentido es un participio que alude al aprendizaje al cual han sido sometidos en el pasado. Los sentidos no nos informan nunca del presente, de la misma forma que los sentidos no están enfocados hacia la verdad de nuestro ser. Por lo tanto, ¿cómo nos van a informar de la verdad de nuestro ser si nuestros sentidos están enfocados al exterior, para ofrendar ese amor que somos? Para eso están nuestros sentidos, para usarlos como herramienta. Ese sería el verdadero uso de todos nuestros sentidos. El uso tal como el Espíritu Santo lo entendería, ¿no? Tal como la verdad de nuestro ser lo entendería. No es la alienación, de creernos permanentemente en la carencia, y que afuera está la verdad de la cual debemos de nutrirnos, ¿no? De ahí viene la idea de disputar permanentemente por bienes que percibimos como escasos, ¿no? Debes fundirte y hacerte uno. Debes fundirte y hacerte uno en pureza de mente, corazón y acción, con la conciencia del amor universal. Fundirte y hacerte uno en mente, corazón y acción, con la conciencia del amor universal, que es la fuente de vida. El conocimiento de la naturaleza de Dios que está en nosotros, el conocimiento de la naturaleza de Dios que está en nosotros, nos facilita el poder de una fe inquebrantable, que nada tiene que ver con la falsa fe quebradiza de aquel que apuesta por algo que percibe ajeno a sí mismo. La fe de algunas personas que creen que es como una especie de apuesta al azar en algo ajeno a sí mismo, no es una fe verdadera. Fe es sabiduría, fe es conocimiento, fe es algo que nos permite enriquecernos
en nuestra conciencia, ¿no? En nuestra verdadera percepción de nosotros mismos. La fe no es una lotería que espera un resultado, ¿no? Eso es la percepción degradada de la fe, ¿no? La verdadera fe es la que da resultado y lo da permanentemente, como vemos en el deportista o en la persona que actúa con gran confianza en sí y obtiene unos éxitos en su vida, ¿no? Y si no los obtiene, no pierde esa fe, porque la fe no está sujeta a nada, ¿no? La verdadera fe no está sujeta a nada, no puede perderse. Es algo que está en uno para siempre. La duda pone en evidencia, la duda evidencia que una fe no es fe de verdad. Ese es un concepto muy importante. La duda evidencia que una fe no es fe de verdad. Porque la fe es algo permanente, la fe tiene que ver con nuestro verdadero ser, con la verdad. No puede ser que la fe tenga que ver con algo que no es la verdad. Dios está en nosotros y de Él emana la fe. Mientras no estés dispuesto a escuchar en ti al Padre Amor, no recibirás en plenitud la conciencia de Él. Mientras que no escuchemos la voz de Dios en nuestro verdadero ser, mientras que estemos expectantes de algo ajeno a nosotros, de algo exterior, mientras que nos esclavice nuestro sentido, que no es más que expresión de un pasado que ya no está aquí, no escucharemos la voz de Dios que está en nosotros, la voz de la verdad, de nuestro verdadero ser. Racionalización y razón humana no son la verdad. A través del raciocinio humano, que es condicionado, que es aprendido, no se puede alcanzar la verdad, puesto que es una herramienta creada, inventada. La lógica humana es una herramienta para la vida cotidiana, pero no es para que nos lleve al conocimiento de nuestro verdadero ser. Jesús habla de los que son como ovejas y los que son como cabras. Bueno, Jesús nos habla un poco sobre cuál es el verdadero sentido de ser una oveja, ¿no? en su mansedumbre, ¿no? Y cómo a veces se distorsiona este mensaje que da Jesús, ¿no? Cuando habla del rebaño, ¿no? Del rebaño y del pastor, ¿no? Hay personas, y bueno, yo he caído también en ello, que interpretan como el rebaño como una sumisión a algo ajeno, ¿no? Cuando no tiene nada que ser así, no tiene por qué ser así, ¿no? Nosotros formamos parte de un rebaño humano, queramos o no queramos. Si queremos aislarnos y vivir como cabras en el monte, no por eso vamos a dejar de ser parte de ese rebaño humano, ¿no? Eso es una evidencia, ¿no? La materia es mente, conciencia hecha visible a través de la vibración de las motas o partículas elementales. La materia es mente, conciencia. La materia es mente, conciencia hecha visible a través de la vibración de las motas o partículas elementales. Bueno, este es el punto de vista que Jesús comparte con nosotros en estas cartas, ¿no? Cuando uno actúa puramente desde la conciencia amorosa para hacer el bien a los demás, cuando uno actúa puramente desde la conciencia amorosa para hacer el bien a los demás, los únicos límites de la obra amorosa del Padre dentro del mundo son los límites que fijan la mente del hombre en aquella obra. Es decir, cuando actuamos con conciencia amorosa no hay límite alguno, más que los propios que Dios pone, ¿no? Dios no es una realidad con límites. O mejor dicho, como aquí Jesús nos da a entender, los límites los ponemos nosotros, porque estamos siempre, eso es lo propio del ser humano, poner límites, porque no tiene capacidad de verse en la comprensión de algo si no lo limita, si no impone jerarquía, si no hace divisiones. Pero el que él no se perciba como capacitado para comprender algo,
sin poner límite, no significa que los límites sean de verdad. No, no son de verdad. Bueno, para ello es imprescindible que la conciencia del hombre esté plenamente armonizada y unida a la conciencia universal del Padre. La fe no puede ser medida, por el tamaño. Fe es fe. No puede haber fe mayor o menor. La fe es fe y no existen gradaciones. Como el amor es amor. Solamente hay un tipo de amor, no. Amor es amor y punto. Del conocimiento surge una nueva forma de vivir, nos dice Jesús. Jesús habla también de los milagros en esta tercera carta de Jesús de Nazaret. Nos habla de la multiplicación de los panes, de la sanación de los enfermos, de la forma en la que camina sobre las aguas, y bueno, nos da a entender un poco como puesto que todo está en la mente, realmente aquello que se manifieste en el mundo material no tiene trascendencia mayor, ¿no? Cuando nosotros tomemos esta conciencia no nos impresiona nada de lo que aparentemente podamos calificar como paranormal, ¿no? De la misma forma que habituados hoy en día a la televisión, a las nuevas tecnologías, a los móviles, no nos impresiona nada de eso. Pero si una persona del pasado viniera aquí y viera esto, le parecería una realidad fantasmagórica, ¿no? Lo que ve, ¿no? Viera ordenadores, vídeos, coches, todo lo que vería le parecería algo que, porque no está habituado a ello. Nosotros lo vemos como algo normal porque nos hemos habituado a ello. Pero fijaros que nos habituamos pero no lo comprendemos. La gente, bueno, ya como decía Ortega Gasset, ¿no? La rebelión de las masas, ¿no? Las masas se someten a una sociedad pero no tienen la comprensión absoluta de cómo funcionan los elementos de esa sociedad, ¿no? La realidad es que hemos creado una sociedad que rinde culto a la muerte. Por eso pretendemos aislarnos de la naturaleza. Nos rodeamos de elementos mecánicos, de elementos que no son vivos, que no tienen vida de por sí. De ahí esa aversión que le tenemos incluso a los animalillos, ¿no? Porque nos alejamos de la naturaleza, nos alejamos de la vida, le rendimos culto a la muerte, puesto que hemos convertido en la muerte en el nuevo Dios. Y por eso dice Nietzsche, Dios ha muerto, que quiere decir que la muerte es el nuevo Dios. Y esa es la realidad en la que vivimos en la sociedad materialista de Occidente, ¿no? Culto al aislamiento de la naturaleza, como si eso pudiera darse, ¿no? Realmente eso también es imposible, es una ilusión en la que vivimos, puesto que nosotros somos la naturaleza. La naturaleza no es algo material. No nos podemos, por lo tanto, aislar de la naturaleza, puesto que naturaleza es lo que nosotros somos. Al introducirme, nos dice Jesús que al introducirme, hablando en primera persona, como habla en estas cartas, al introducirme en la conciencia de la vida, más allá de la conciencia terrenal, se trascendían las leyes que gobernaban mi físico y ya no se aplicaban a él. Al introducirse Jesús en la conciencia de la vida, trasciende las leyes que gobiernan el físico, puesto que no son las verdaderas leyes que gobiernan nuestro ser, son unas leyes limitadas a la realidad material, que nosotros tenemos fe plena en ella y por eso nos desenvolvemos sometidos a esas leyes, como nos sometemos a la ley de la gravedad, ¿no? Por eso Santa Teresa de Jesús levita como hace otros místicos, ¿no? Porque llega a una conciencia de superación de esos límites y sabe que su verdadero ser, su auténtica identidad, no está gobernada por esos límites. El único poder es el poder de Dios, la única ley es la ley del amor. Las leyes de la gravedad nos rigen en nuestro ser, rigen en nuestra vida cotidiana porque así nos hemos limitado a ella. Bueno, esto que dice Jesús se refiere a su experiencia
en el desierto, en el cual él se iluminó, ¿no? Que no precisaba de iluminarse, ¿no? Porque Jesús es todo santidad, pero en su experiencia material, en su experiencia como ser enviado a la tierra, precisaba de esa iluminación para que nos sirviera de ejemplo a todos sus discípulos, ¿no? A todos los que seguimos su mensaje de amor, ¿no? Tras morir físicamente, continúa Jesús diciéndonos, tras morir físicamente fui liberado, fui elevado en luz gloriosa, para participar de la luz, para ser la luz que es amor universal, vida, belleza, armonía, dicha y éxtasis. Lógicamente la resurrección de Jesús no es una resurrección corporal, puesto que la materia es una ilusión. El cuerpo no es más que una herramienta efímera, caduca, circunstancial. Por lo tanto, Jesús no puede resucitar en cuerpo. Jesús afirma que ha regresado junto a nosotros para ayudarnos a entrar en la nueva era. Bueno, que estamos en una nueva era no solamente tiene que ver con ideas que vengan de la astrología o de las nuevas filosofías, de las nuevas espiritualidades, sino que es algo que es evidente, ¿no? Es evidente que estamos tomando una conciencia que ya no es esa conciencia egótica en la que nos hemos desenvuelto durante mucho tiempo, ¿no? Ahí parece que necesitamos de algo más. Hay una empatía, hay una conciencia que es superior a lo conocido, por decirlo así, ¿no? Ya nos damos cuenta de que determinados valores egocéntricos ya no nos sirven, porque no nos satisfacen. Entonces, aquellas herramientas que durante un tiempo nos sirvieron ya no tienen utilidad alguna. Ya ahora tomamos mayor conciencia de esa unidad en la que siempre vivimos, porque la unidad es la manera de ser de Dios, y Dios está en todos nosotros, puesto que Dios es la fuente de vida. Dios no puede crear algo que sea ajeno a sí mismo. En todo lo creado está la presencia del Creador. Por eso la divinidad está en nosotros, y divinidad es sinónimo de Dios. Jesús afirma que ha regresado, como decía, junto a nosotros para ayudarnos a entrar en la nueva era. Jesús nos dice que las conmemoraciones que suelen tener lugar en Semana Santa, especialmente los jueves y viernes santo, no están conformes con la dimensión espiritual de la conciencia creativa universal. Esto nos dice Jesús de Nazaret, ¿no? Ese culto al dolor, al sufrimiento, esa forma de recordar a Jesús de Nazaret siendo torturado, maltratado, ejecutado. Todo eso no tiene sentido. Eso es una concesión a aquellos que le ejecutan, ¿no? Es una cosa absurda. Nadie recuerda a su hermano si lo percibe como algo vivo, sufriendo en un final trágico, ¿no? No, lo recuerda en el amor que define su verdadero ser, ¿no? No en la muerte. La muerte es la negación del amor. Por eso la muerte es el Dios de los ateos. Al negar al Dios de vida, al Dios de la eternidad, que está en el eterno presente de la vida, el Dios del tiempo, que es la muerte, se convierte en su Dios y el que rige sus acciones. Por eso quiere convencernos de... Muchas veces los ateos tienen la intención de hacernos bien, de que no temamos a la muerte. Digo, ¿cómo vamos a temer la muerte si la muerte es mentira? Quien cree en la muerte y ineludiblemente tiene una conducta egótica con respecto a los demás. Eso es siempre así. Quien cree en la muerte se somete a las leyes del tiempo. No cree en la verdad de la eternidad. Y la vida está en la eternidad. No hay vida en el tiempo. No hay vida en el tiempo ni en el espacio. No hay vida en la materia. La vida está en la eternidad. Ahí está la fuente de vida. La fuente que nos anima a todo. De ahí viene la palabra ánima, ¿no? Que significa alma. Viene porque alude a aquello que nos anima. Y animarse también significa ponerse alegre, porque la alegría es lo que define nuestro verdadero ser, ¿no? La tristeza es algo inventado. Si vivimos en tristeza,
es porque nos la hemos inventado y nos hemos limitado a ella. La tristeza no es real. La alegría es lo que define nuestras ánimas. Por eso decimos a los demás, anímate, expresa la alegría propia de tu ser. Bueno, también nos habla esta tercera carta de Cristo de la decisión de Jesús con relación a la comprensión de sus enseñanzas por parte de su pueblo y discípulos, ¿no? Bueno, Jesús, como decíamos en la primera carta, vivía en un entorno en el que todo el mundo creía solamente en el cuerpo, ¿no? Que no creía, cuando hablaba de la resurrección, se imaginaba la resurrección de un cuerpo. Las tradiciones judías, las tradiciones que rendía el culto al sacrificio y es la percepción de un Dios castigador, todo eso estaba muy arraigado en las mentes de todos los judíos con los que convivía Jesús, ¿no? De ahí que el mensaje de Jesús, el mensaje amoroso de Jesús, no les llegara. Incluso si su propia gente distorsionó su mensaje, pues imaginaos cómo fue distorsionado a través de los años, ¿no? A través de los siglos, ¿no? Por las diferentes iglesias que tomaron su mensaje, ¿no? O que intentaron tomarlo, ¿no? Que en realidad lo que tomaron fue el testimonio de esos judíos que no comprendieron el mensaje amoroso de Jesús, ¿no? El temor a la crucifixión humaniza a Jesús. El temor a la crucifixión humaniza a Jesús, que vuelve a sentir en sí las debilidades humanas, las debilidades y pasiones humanas. De ahí su maldición sobre la higuera. Bueno, en esta carta también nos habla Jesús de cómo él maldice a la higuera, ¿no? Tiene una reacción humana, ¿no? Que nos recuerda también esa otra reacción humana de echar a latigazos a los mercaderes del templo, ¿no? Convendría que hoy en día se volviera a echar a muchos mercaderes de los templos también, que de esa forma tan expeditiva, ¿no? Bueno, esto también conviene explicarlo, ¿no? Porque eso del látigo antiguamente es como se desaloja la autoridad, por decirlo así, es como desalojaba los espacios, ¿no? Cogían un látigo pero no significaba que le diera latigazo a las personas, ¿no? Eso todavía incluso en algunos países musulmanes se ve, ¿no? Cuando se ven los policías con un látigo o con un palo. De ahí viene precisamente la porra que usan los policías, ¿no? Intentando despejar un área, ¿no? Cuando Jesús coge el látigo lo hace para expulsar a todo el mundo, ¿no? Para amenazarle, ¿no? Pero no es que se ponga a darle latigazo a las personas, ¿no? Y bueno, esa reacción tan agresiva que tiene Jesús es producto precisamente de eso, ¿no? De esa desilusión de ver como los demás no tienen esa iluminación que él ha tenido, ¿no? Y ven cómo siguen aferrados a la idea del sacrificio, del sufrimiento, por ejemplo, en la última cena nos cuenta cómo Jesús cómo se decepciona cuando sus discípulos están felices y contentos celebrando la Pascua, que alude a la muerte de muchos niños, ¿no? Esa Pascua judía que alude a un genocidio de muchísimos niños, ¿no? Y Jesús nos comunica que eso no es motivo de celebración ni de alegría ninguna, ¿no? La muerte de nuestros semejantes, sean del pueblo que sean, de la raza que sean, de la cultura que sean, de la religión que sea, no es motivo de regocijo alguno, ¿no? Quien se regocija así es que no es ni religioso, ni espiritual, ni nada de nada, ¿no? Por lo tanto, es perfectamente comprensible la desilusión que tiene con respecto a sus propios discípulos directos, ¿no? Que son personas que durante muchos años han estado escuchando sus enseñanzas y ahora están contentos y felices recordando un genocidio de niños pequeños. Eso es una gran decepción para Jesús, ¿no? El verlos en esa actitud, ¿no? Nos dice Jesús, era la primera vez que mis palabras habían causado daño a algo, refiriéndose a la higuera. Era la primera vez a la maldición de la higuera. Era la primera vez que mis palabras habían causado daño a algo. Esto demostró el poder del pensamiento. Bueno, esto sirve también para demostrarnos a todos cómo podemos con nuestros pensamientos causar un gran daño, de la misma forma que podemos causar un gran bien.
Esto demostró el poder del pensamiento, especialmente en aquellos con una conciencia elevada. Cuanto mayor sea nuestra conciencia, mayor es el poder de nuestros pensamientos y mayor el daño o el bien que podemos hacer a nuestros semejantes. Y la maldición sobre la higuera es un pasaje que nos recuerda ese poder del pensamiento. Jesús se encoleriza con los prestamistas usureros. Es importante también recordar quiénes eran esas personas que estaban en el templo. No son personas que no son hippies de los mercados, ¿no? Como vemos, no, son unos prestamistas usureros que lo que quieren es hacer negocios con los sacrificios que los ciudadanos se veían obligados a hacer, ¿no? Eché fuera del templo a los hombres de corazón duro. Eché fuera del templo a los hombres de corazón duro que pensaban tan solo en el dinero. Jesús ve a esas personas ahí que simplemente quieren ganar dinero y que están ocupando todo el templo de Dios. Se irrita contra ellos y tiene esa reacción, ¿no?, de expulsarlos a todos del templo. Los prestamistas moralmente degradados, no hay mucha diferencia con los prestamistas de hoy en día, ¿no? Es decir, con los banqueros, ¿no?, que son los prestamistas que oprimen a millones de personas y que empobrecen a millones de personas en el mundo, ¿no? Hoy en día igual que hace 2000 años. Los prestamistas moralmente degradados, como los de hoy, eran gente muy reputada entre las pequeñas y grandes mafias de la época, como las de hoy, ¿no? Exactamente, no ha cambiado nada, ¿no? No ha cambiado nada porque desgraciadamente el mensaje amoroso de Jesús no fue recibido tal como Él lo dio, ¿no?, en su verdadero sentido, ¿no? Porque para eso hay que despertar de forma a una nueva conciencia, ¿no? Si no, lo que hacemos es adaptarlo y seguimos creyendo en la idea de separación, en la idea de confrontación, en el culto a la carencia. Lo que hacemos es hacer una adaptación de su mensaje amoroso, pero eso no es recibir su mensaje amoroso. Los sacerdotes y los fariseos aprovecharon este incidente para transmitirle a la gente que Jesús era un elemento peligroso. Fijaos como los sacerdotes de esa época, cuando Jesús coge el látigo y expulsa a los mercaderes, a los prestamistas usureros, lo que hacen los sacerdotes, fariseos y demás poderosos de su época es aprovecharse de este hecho para decirle a la gente: mirad lo violento, este es vuestro maestro, este es el hombre amoroso, mirad lo que ha hecho, está ahí fuera de sí con un látigo. Aprovechan ese hecho para poner en contra de Jesús a todos los ciudadanos, la gente sencilla, a convencerles de que es un elemento peligroso, que quería acabar con todo lo que ellos habían creído durante mucho tiempo. Claro, no es difícil esta mala intención de los sacerdotes y de los fariseos llevarla a cabo, puesto que a fin de cuentas todos esos ciudadanos seguían teniendo fe plena en las tradiciones judías, ¿no?, en ese Dios castigador, en eso, cuando Jesús había venido para deshacer esas falsas realidades que nos impedían tomar una conciencia mayor, ¿no?, una conciencia más amorosa. Este suceso también hace dudar a Judas. Eso nos dice Jesús de Nazaret. Judas tiene dudas. Judas tiene dudas a partir de este suceso. Y empieza a venirle la idea de colaborar con los sacerdotes judíos, ¿no?, para detener a Jesús. Jesús habla de la fe de los judíos en el derramamiento de sangre. Los judíos tienen una fe plena en el derramamiento de sangre para expiar sus pecados. Una cosa absurda, ¿no?, que matando animales compensemos el mal que nosotros hagamos hecho, ¿no? ¿Qué clase de Dios pensamos que puede ser complacido por eso, ¿no? Jesús, como decía, habla de la fe de los judíos en el derramamiento de sangre para expiar sus pecados y de los males que de esta absurda idea devienen. Bueno, Jesús nos habla de esto porque nos intenta
transmitir la idea de por qué sucedió la crucifixión. Los judíos tenían una fe plena en el derramamiento de sangre. Los judíos no habían comprendido el mensaje de Jesús, y Jesús toma una decisión extrema, que va a ser cuando se le crucifique, ¿no? Por eso es lo que dice ya en la Santa Cena. Él adelanta lo que él, según nos comunica en esta carta, dice con ironía, ¿no? Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Tomad y bebed de él, ¿no? Habla en esos términos irónicos porque está indignado con sus discípulos, que están contentos y felices porque están recordando el genocidio de miles de niños. Y eso a él le resulta muy doloroso, ¿eh? El ver cómo sus discípulos no comprenden su mensaje. Bueno, aquí precisamente os hablo de eso, ¿no? Ironía de Jesús en la Santa Cena. Esta es mi sangre y este es mi cuerpo, debido al entusiasmo que sus discípulos, con la que sus discípulos rememoran la Pascua en la que tantos niños fueron ejecutados. La historia de Tomás, nos dice Jesús que la historia de Tomás, que supuestamente metió los dedos en mis heridas, la historia de Tomás que supuestamente metió los dedos en mis heridas es un disparate. Eso nos dice Jesús textualmente, ¿no? Los evangelios fueron escritos por unas personas conforme a sus percepciones, no conforme al mensaje amoroso de Jesús, ¿no? Porque cada uno escribe lo que puede comprender. Si los evangelistas supieran tanto como Jesús, serían como Jesús, ¿no? Y eso no puede ser así, ¿no? Jesús no precisa de cuerpo alguno. ¿Cómo iba a precisar Jesús de cuerpo alguno? ¿Cómo iba a estar esclavizado, sometido a las leyes de la gravedad dentro de su cuerpo? No, Jesús es un alma libre, eterna. Percibir a Jesús como un cuerpo es percibirlo sometido a, como os decía, a las leyes de la gravedad, a las leyes de la seriedad, de este mundo que niega la alegría de nuestro ser. Como decía, Jesús no precisa de cuerpo alguno en la realidad dimensional en la que se encuentra tras desencarnar. Jesús no precisa de cuerpo alguno en la realidad dimensional en la que se encuentra tras desencarnar. Por eso es un disparate la idea de que Tomás mete los dedos en las heridas de Jesús. Cuando trasciendes el ego, ya estás abundantemente vivo dentro de la conciencia amorosa del Padre, y encuentras la realidad del reino del cielo en tu vida, dentro de ti y en tu entorno. Esto nos dice Jesús. El trascender el ego nos permite nos permite despertar a esa conciencia amorosa, que es nuestra verdadera conciencia, que es la conciencia auténtica y natural de nuestro ser, de nuestra verdadera identidad. Bueno, pues con esto me despido por el momento. Esta tercera carta es muy importante, os animo a que la leáis y que aprendáis mucho de lo que Jesús comparte con nosotros en ella, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención, que paséis un día muy feliz, un abrazo y hasta pronto.